Buenos días, queridos amigos y hermanos que se conectan para escuchar el devocional que compartimos todos los días martes, para meditar en la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y son tiempos en donde nuestro Señor cada vez más nos demanda mayor entrega, obediencia, renuncia, con el fin de que podamos ser hallados rectos delante de Él para cuando Él venga a buscarnos. Así que alentamos a que cada uno de ustedes en esta mañana, allí donde estemos, donde nos encontremos, podamos meditar en la palabra de Dios y podamos realmente experimentar que nuestras vidas están siendo transformadas y van siendo transformadas por su palabra, por la intervención del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios lo vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y el título del mensaje de hoy es Un aguijón en la carne. Y yo les voy a compartir la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y lo vamos a leer, yo se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Yo sé que uno no gana nada con enorgullecerse de sí mismo, pero tengo que hablarles de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Y conozco que ese hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permiten repetir. Yo podría presumir de ese hombre, pero no de mí mismo, excepto de mis debilidades. Si quisiera presumir, no estaría siendo un tonto, estaría diciendo la verdad. Pero no voy a hacerlo porque no quiero que nadie piense que soy más de lo que realmente soy. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo. Por cuanto me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. He estado hablando como un tonto, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Ustedes son los que deberían hablar bien de mí. Aunque yo no sea nada, tampoco soy nada inferior a esos superapóstoles. Con las señales, milagros y maravillas que he hecho, les he demostrado pacientemente a ustedes que soy un apóstol. ¿En qué los he tratado a ustedes menos que a las otras iglesias, excepto en que no he sido una carga para ustedes? Discúlpenme si los ofendo. Ahora estoy listo para visitarlos por 3.ª vez, pero no seré carga para ustedes, no busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos, porque no son los hijos los que tienen que ahorrar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. ¿Será que entre más los quiero, menos me quieren ustedes? Es muy claro que no he sido una carga para ustedes. Sin embargo, creen que yo fui astuto y me aproveché de ustedes engañándolos. ¿Acaso me aproveché de ustedes por medio de alguno de los que envié? Ustedes saben que Él y yo seguimos el mismo camino y tenemos el mismo propósito. ¿Creen que todo este tiempo nos hemos estado defendiendo? No es así. Estamos hablando ante Dios como seguidores de Cristo. Ustedes son nuestros hermanos y todo lo que hacemos es para ayudarlos. Me temo que ya no sean los mismos que yo quiero que sean y que tampoco sea lo que yo
el que ustedes quieren que sea, perdón. Temo que entre ustedes haya disputas, envidia, egoísmo, calumnias, intrigas, orgullo y desorden. Temo que cuando vaya a verlos de nuevo, Dios me humille delante de ustedes y tenga que lamentarme por los que han pecado y no han cambiado su vida, ni han dejado la impureza, la inmoralidad sexual y todo lo vergonzoso que han hecho. Acá vemos las palabras de Pablo. Dado que los falsos maestros de Corintios que habían aparecido habían declarado haber recibido una revelación divina, Pablo comparte su visión acerca del tercer cielo como una prueba milagrosa de su llamamiento apostólico, ¿no? Y la revelación que Pablo había recibido tenía que ver mucho con lo que él hacía mención allí en el versículo 7 acerca de el aguijón de la carne. Esa revelación estaba siendo equilibrada por ese aguijón de la carne, y en esa época, para ponernos en contexto, las dolencias físicas eran un problema constante. Ahora, si nosotros vemos lo que a Pablo le estaba aconteciendo y la mención que él hacía acerca de este aguijón, la mayoría de los diferentes historiadores y estudiosos de la palabra de Dios consideraban que la aflicción de Pablo tenía que ver justamente con un dolor físico crónico o también con una persecución continua. Ahora, según la palabra aguijón, se interpretaba como una tentación, y de acuerdo a algunas referencias encontramos que la Vulgata también apoyaba esta idea de que el aguijón se refería a una tentación. También Lutero fue uno de los que durante la Reforma interpretó que el aguijón de la carne consistía también en una variedad de tentaciones físicas, y él la interpretó también como una enfermedad física que Pablo padecía. Ahora, si nosotros vemos también en la palabra del Señor, yo les invito a que podamos ver las palabras del mismo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Si ustedes están allí con la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 13, podemos ver en la palabra del Señor lo que Pablo decía en la iglesia de Galacia justamente acerca de su dolencia. Y dice: sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenía? Estoy seguro de que ustedes, si hubieran arrancado los propios ojos para dármelos, de haber sido posible. Vemos acá las palabras mencionadas por Pablo, ¿sí? Pablo hacía mención acerca de una dolencia física, y Pablo hablaba de su condición, ¿sí? De la cual los mismos hermanos allí en Galacia no querían aceptarlo debido a la condición en la cual se le presentaba, pero sin embargo Pablo pudo llegar y pudo estar allí compartiendo con ellos la palabra de Dios, acercando la palabra, las buenas noticias, cuando él se encontraba enfermo. Ahora, si vemos en esta enfermedad que Pablo padecía, aparentemente una enfermedad física, puede ser que se trate de una enfermedad física recurrente, ¿sí? Posiblemente quizás una malaria también se consideraba, pero Pablo consideraba y confirmaba que si hubiese sido posible, los de Galacia le habrían dado hasta sus propios ojos, ¿sí? Y esto nos da a entender que quizás Pablo también padecía una enfermedad ocular, ¿sí? Y también, si vemos en la misma palabra de Dios, luego en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, yo se los voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Pablo decía:
Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Vemos allí también que Pablo indica que escribía en letras grandes, algo lógico para una persona que quizás, y para quienes tenemos dificultades oftalmológicas y que tenemos problemas en la visión, a veces necesitamos una letra más grande y que constantemente estamos buscando la manera para poder leer con mayor precisión. Y también se consideraba que el aguijón de Pablo se refería a un dolor, ¿sí? A una angustia causada también por falta de la fe de los judíos. Si vemos en Romanos capítulo 9, versículo 1, Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 3, podemos leer, yo se los leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Vemos que la palabra del Señor también nos señala que Pablo tenía un dolor bastante intenso, un dolor cruento y una angustia que era causada por sus hermanos, los judíos, los cuales se negaban a acercarse a la presencia de Dios, se negaban a poder creer en el Señor Jesucristo. Y de acuerdo al mensaje que Pablo predicaba, cada vez más era más intenso este rechazo de parte de los judíos hacia la fe en Cristo Jesús. Y también Pablo señalaba acerca de un mensajero de Satanás, el cual hacía mención en su desarrollo cuando hablaba a los corintios y les decía que era un mensajero que constantemente estaba allí y no le permitía que se enorgulleciese. Ahora, si nosotros vemos este aguijón que Pablo tenía y vemos conforme a la palabra de Dios, vemos que Pablo claramente decía cuál era el propósito de este aguijón. Y ese propósito de ese aguijón era impedir que se envaneciese a causa de la grandeza de las revelaciones, ya que los corintios se habían inclinado a escuchar a estos superapóstoles, como Pablo los definía, a estos supuestos hombres que traían un mensaje de revelación. Pablo mismo decía que él no se los había dicho, no se los había comentado, pero él había llegado al tercer cielo. Y sin embargo ese aguijón tenía un fin, tenía un objetivo, que él no se enorgulleciese, que no fuese más allá de lo que Dios quisiese. Por lo tanto, podemos ver que el objetivo de Dios al permitir el aguijón en la carne era mantener a Pablo humilde. Y cualquiera que quizás hubiese encontrado a Jesús y hubiese sido comisionado personalmente por él, quizás en su estado natural sí podría haber llegado a envanecerse, sí se hubiese enorgullecido para hacer alarde de que Jesús ha hablado personalmente con él. Y hoy en día esto es muy común y muy corriente, ¿no? Pero si nosotros vemos en la conversión de Pablo y vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 2 al 8, vemos que la palabra de Dios dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Allí vemos a Pablo. Pablo, para poder hablar de Cristo Jesús, del mensaje de salvación, para poder llegar a predicar la palabra de Dios, tuvo que su orgullo ser humillado de tal manera que dice la palabra de Dios que durante 3 días Pablo no vio, no comió y no bebió absolutamente nada, hasta que se pudiese encontrar con Ananías y poder hablar allí y poder comenzar su camino, su recorrido, conforme a lo que Dios quería y no conforme a su voluntad. O sea que el aguijón de Pablo tenía un propósito, tenía un plan. Ese dolor físico que estaba sobre la vida del apóstol, ese dolor intenso que constantemente estaba allí latente en su cuerpo, y que Pablo lo mencionaba, y que no me deja y que no se va, y le he pedido y le he rogado a Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y como lo veíamos en la versión allí, en la versión Palabra de Dios para Todos, cuando leíamos en 2 Corintios capítulo 12, el versículo 9, donde el Señor le dijo: mi bondad es todo lo que necesitas. Por cuanto eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esta dolencia. Pero sin embargo el Señor le había respondido a Pablo y le había hecho saber que con su bondad era suficiente. Ahora, la pregunta que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, amigos que escuchan el mensaje de este devocional en esta mañana: ¿es suficiente la gracia de Dios para nosotros? ¿Es suficiente la bondad de Dios para todos? ¿Sabe que en esta versión de la palabra de Dios para todos, cuando el Señor le contesta a Pablo y le dice que mi bondad es todo lo que necesitas, el Señor se lo estaba diciendo no solamente con certeza, sino con determinación? Y era la respuesta suficiente para que Pablo entendiese de que no había que seguir insistiendo sobre lo mismo, porque esto iba a ser así, y era parte de su vida, y era lo que iba a tener que tolerar. ¿Pero por qué? Para que por causa del Señor, Pablo no se envaneciera, no siguiera creciendo, no fuese un orgulloso por lo que Dios le había revelado y le había mostrado. Y es así también como le pasó a Job. Dice la palabra de Dios, y si vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 12, Job capítulo 1, del 1 al 12, yo se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: en el país de Uz había un hombre llamado Job, era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Versículo 4. Los hijos de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno de ellos, a los cuales invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran, y levantándose de madrugada ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos,
pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con su pensamiento. Entonces llegó el día en que los seres celestiales se presentaron ante el Señor, incluso Satanás, y estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás: ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor: he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió al Señor: ¿pero es que Job respeta a Dios por nada? ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia, a sus posesiones? ¿Haces que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños se ven por todo el país? Pero si le quitaras todo lo que tienes, seguro que te maldecirá en tu propia cara. El Señor le dijo a Satanás: puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Vemos en la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, para que nos pueda bastar la gracia de Dios, para que nos pueda bastar la bondad de Dios, tenemos que aceptar que hay dolores, hay padecimientos en nuestra vida que son permitidos por Dios. Y que Dios permite de tal manera para que nosotros seamos totalmente dependientes de Él. Dios permite que atravesemos diferentes dolores en nuestra vida. Y no hablo de los dolores emocionales, hablo de aquellos dolores físicos, para aquellos que realmente deciden obedecer a Dios, para aquellos que deciden seguir a Dios, para aquellos que deciden renunciar todos los días, para quienes decidimos todos los días poder negarnos a nosotros mismos, el poder ir en pos de lo que Dios quiere. Y es esto lo que le pasaba a Pablo. Pablo tenía un aguijón en su carne que le causaba dolor, que le causaba malestar todos los días y que lo hacía saber en los diferentes lugares e iglesias donde era recibido. Pero sin embargo, allí Pablo persistía y él decía y se los hizo saber a los de Corintio: yo he rogado a Dios 3 veces, pero Dios me ha dado una respuesta, y la respuesta de Dios es que me baste en su gracia, que me baste su bondad. A veces nosotros queremos que ese aguijón sea quitado de nosotros. No queremos sufrir, no queremos padecer ese dolor. Queremos que ese dolor sea leve o casi nulo. Pero a veces no entendemos que ese dolor es permitido por Dios para que nosotros nos bastemos en su gracia, nos bastemos en su bondad, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuánto necesitamos, queridos amigos, hermanos, permitir que ese aguijón esté allí? Y a veces lo que anhelamos y deseamos es que ese aguijón sea quitado, sea sacado. Y esa sensación que Pablo tenía, según la palabra griega, skolops, aparece en el griego clásico en referencia justamente a una estaca o una asta filosa de madera utilizada para empalar. Y se dice que en el griego se mencionaban las variantes aguijón y astilla. Y las referencias que se dan tienen que ver con aguijón, astilla o esquirla, en donde constantemente la sensación que tienen es como si fuese un pinchazo constantemente en el cuerpo, un dolor, un malestar. Por eso Pablo, luego de haber rogado y haber pedido que sea quitado ese aguijón, entendió cuál era el propósito. Entendió y comprendió cuál era el propósito de ese aguijón en la carne. Nosotros, para poder entender cuál es el propósito de ese aguijón en la carne, no solamente tenemos que pedir y saber la respuesta de Dios como Pablo lo había entendido y lo había comprendido,
sino también tenemos que entender que es una manera en que Dios moldea nuestro carácter. Y moldear nuestro carácter a veces es ilógico escuchar en la vida del cristiano que debemos aprender a sufrir con gozo. Y muchas veces nosotros en ese sufrir con gozo debemos estar dispuestos a entender de que no es lo mismo que nosotros, porque a veces confundimos y creemos que tiene que ver con el sufrimiento en sí. Pero el sufrir con gozo significa estar delante de Dios, queridos hermanos, teniendo el deseo de estar dispuestos a soportar las dificultades, la escasez, las pruebas, y estar preparado para poder hacerlo y hacerlo con gozo. Eso es estar dispuesto a padecer. Pablo, después que pidió y entendió por dónde venía y cómo era esto y de qué se trataba, automáticamente no insistió, no siguió insistiendo acerca de este dolor. Él sabía que era una constante ese aguijón sobre su vida, pero también sabía que en Cristo Jesús era suficiente, que en Cristo Jesús estaba la respuesta. Quien verdaderamente está dispuesto de esta forma, no necesariamente, o quizás quien está dispuesto va a sufrir, pero va a sufrir con gozo. Pero lo más grato de todo esto, queridos hermanos, que el sufrimiento, tanto en nuestro corazón como todo nuestro ser, va a ser un sufrimiento con gozo porque nos hemos comprometido con y por el Señor. Y eso es algo que nosotros debemos entender. A veces nosotros no estamos dispuestos a que ese aguijón sea un constante o una constante en nuestras vidas. Y en esa lucha que tenemos por ese dolor, a veces nuestra insistencia es: Señor, quita esto de mí. Señor, quita este aguijón de carne sobre mí. Quita esto que me molesta. Quita esto que me causa dolor. Quita esto que me causa angustia. Quita esto que me estremece. Pero ahí es donde el Señor también nos señala que nos bastemos en su gracia. El aguijón en la carne es un aguijón que moldea nuestro carácter. Y nuestro carácter debe ser moldeado para parecernos a Cristo. Nuestro carácter debe ser moldeado para ser como Cristo. Y una de las características que el Señor Jesús padeció aquí en la tierra fue soportar el sufrimiento, fue soportar y atravesar el dolor. Pero el fruto que recogió de ese aguijón fue frutos que hoy nosotros nos trae vida eterna. Son frutos que hoy nos permiten poder sostenernos. Son frutos que hoy nos permiten vivir el sufrimiento con gozo. Querido hermano, querida hermana, amigos, ¿cuál es el aguijón de la carne que nosotros tenemos y que quizás estamos rogando al Señor que lo quite, pero no estamos dispuestos a aceptarlo y aceptar que en Cristo Jesús nos debe bastar todo, porque Cristo Jesús debe ser suficiente para ti y para mí? Pablo lo dejó muy en claro: he rogado al Señor 3 veces, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. El Señor me ha dicho: mi bondad es suficiente. Yo tengo todo lo que necesitas. Fueron las palabras del Señor para Pablo. Yo soy lo que tú necesitas, le dijo el Señor a Pablo.
porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte. ¿Entendemos nosotros, queridos hermanos, por qué es ese aguijón en la carne? Quizás nuestra manera de expresarlo es quejándonos, quizás nuestra manera de expresarnos es menospreciándolo, quizás nuestra manera de expresarlo es constantemente recurrir a médicos para que nos den una respuesta, para que esto sea quitado de mí porque yo no lo soporto, no lo aguanto. Pero Pablo persistía y perseveraba porque sabía que en esa debilidad Dios se fortalecía. Pablo insistía y perseveraba porque sabía que el nombre del Señor era glorificado. Pablo persistía y perseveraba porque su carácter era moldeado y cada vez más era como el Señor Jesucristo. Pablo persistía y perseveraba porque sabía que había un propósito. Pablo persistía y perseveraba porque se trataba de obediencia, de renuncia y de negación. Pablo entendía por qué el aguijón de la carne estaba sobre él. Pablo entendía cuál era la finalidad de ese dolor físico. Pablo entendía cuál era la finalidad de ese malestar, porque Pablo perseveraba y tenía una constante relación con el Señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros, queridos hermanos, en este tiempo entender cuál es el propósito del aguijón de la carne en el cual está? Y es como una astilla, que pincha, que duele, que nos estremece. Pero sin embargo, el Señor nos dice en esta hora, y Él nos señala que Él es todo lo que nosotros necesitamos, porque cuando somos débiles, su poder se hace más fuerte. Quizás, querido hermano, querido amigo, estás rogando en vano, estás pidiendo en vano, le estás pidiendo al Señor que te quite algo, porque te estás negando a aceptar la bondad, la gracia de Dios. Quizás al Señor le estás diciendo que te quite un dolor intenso, que te quite aquello que te está angustiando, aquello que te estremece. Y ojo, esto no quiere decir que el Señor pueda librarnos de enfermedades, pueda librarnos de dolencias. Pero si hay algo que Pablo entendía, que este aguijón que había en su carne era para que su corazón no se llenara de orgullo, no se jactara. Y a veces el Señor, queridos hermanos, amigos, permite que ese dolor sea intenso y duela para que no nos jactemos, para que nuestro corazón no se llene de orgullo, sino para que seamos humildes y podamos permanecer en humildad en la presencia del Señor hasta que Él venga. Para poder escuchar el consejo, dice la palabra de Dios, debemos ser humildes. Y Pablo entendía que para poder hacer la voluntad de Dios y actuar conforme a su voluntad, tenía que vivir en humildad. Por eso el Señor permitía que ese aguijón allí en su carne estuviese. Queridos hermanos, amigos, que en esta mañana podamos reflexionar en las palabras del Señor mediante la vida del apóstol Pablo y que realmente podamos entender que para poder soportar, aguantar, sufrir con gozo, debemos bastarnos en la bondad, en la gracia de Dios, porque es todo lo que necesitamos. Porque cuando somos débiles, su poder se hace más fuerte. Job también lo experimentó. Job perdió absolutamente todo, pero sin embargo, Job pudo entender quién era el Señor, quién era Dios. Pudo conocer realmente
quién era Dios cuando no tuvo nada ya en sus manos. Que el Señor nos ayude en este tiempo, no solo a seguir adelante, sino que también nos ayude a que podamos perseverar y soportar ese aguijón. ¿Lo podemos hacer con nuestras fuerzas? Claramente no. El Señor se lo dijo a Pablo: mi bondad es todo lo que necesitas, mi gracia es todo lo que necesitas. Que en esta hora podamos entender que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos, la bondad de Dios es todo lo que necesitamos para poder soportar el dolor del aguijón en la carne. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia y gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu palabra, porque aún en este tiempo, Señor, nos invitas y nos convocas a que podamos seguir siendo transformados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, pero también esperas que en nuestros corazones haya disposición, haya obediencia, haya renuncia, negación. Señor, quizás durante este tiempo nosotros hemos intentado quitar esa astilla, quitar ese aguijón, ese dolor que hay en nuestro cuerpo, Señor. Dolor que quizás cada vez es más intenso y que quizás cada vez más no encontramos la manera para poder soportarlo. Porque quizás nos hemos enfocado justamente en que es solo un dolor, es solo una enfermedad, es solo una dolencia, un malestar que está en nosotros, Señor. Pero no hemos buscado tu respuesta. No hemos encontrado el propósito, Señor. No hemos ido, Señor, delante de ti para realmente entender y comprender hacia dónde tú nos quieres llevar, por qué tú lo estás permitiendo, Señor. Señor, si en ti estamos completos, si tú eres suficiente, si tú lo eres todo, Señor. Tú mismo le señalaste a Pablo: mi bondad es todo lo que necesitas, mi gracia es todo lo que necesitas, es suficiente. Porque cuando somos débiles, tú te haces fuerte, Señor, en nosotros. Señor, que podamos entender y comprender en este tiempo, en este último tiempo, Señor, que necesitamos más de tu gracia para poder soportar, para poder someternos a ti, para poder obedecerte, para poder cada día, Señor, comprender el propósito de tus planes. Señor, que no querramos, Señor, dejar de lado aquello que tú permites en nuestra vida, que no lo menospreciemos. Señor, que podamos realmente poder ir en búsqueda de ti, Señor, y poder, Señor, entender que tú en este tiempo aún permites y quieres, Señor, que sigamos siendo dependientes de ti. Que nuestro carácter sea moldeado, que nuestra vida entera sea moldeada conforme a tu persona y que podamos encontrarnos contigo, Señor. Tú vienes pronto, tú desciendes pronto, Señor, y sabemos que llegará el momento que ese aguijón será quitado, pero conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente, queridos hermanos, amigos que se conectan en esta mañana. Y si Dios no ha venido antes, nos encontramos en una próxima emisión de la Palabra de Dios. Los invitamos a que puedan conectarse en los próximos vivos que se comparten y en donde estudiamos la Palabra de Dios y también deseamos que la Palabra de Dios produzca fruto de arrepentimiento en cada uno de nosotros. Será hasta una próxima emisión. Que Dios les bendiga muy ricamente.